Buenas tardes a todos, bienvenidos al Centro Venezolano Americano para nuestra conferencia de hoy sobre Jerome David Salinger, a cargo de Federico Pacanins. Federico Pacanins es una persona tremendamente conocida, productor teatral, escritor, poeta, productor cultural, miembro de la Junta Directiva del Centro Venezolano Americano, hace muchos años, actualmente director emérito. Y tenemos la fortuna de que hoy abrimos este ciclo de conferencias porque además hay que decirlo de alguna u otra forma. Hoy es un día de júbilo y de celebración. ¿Y por qué digo de júbilo y de celebración? Porque este es el tercer año, es decir, que nosotros desarrollamos este programa y se ha convertido en un programa permanente, el ciclo de las conferencias americanas, que son escritores estadounidenses, de manos de escritores venezolanos, y creo que es una experiencia absolutamente inédita que se ha hecho en Venezuela, y además nosotros no solo grabamos las conferencias, no solo las transcribimos, no solo las montamos en la página de YouTube del Centro Venezolano Americano, sino que luego hacemos lo que es debido con este tipo de conferencias, que es que las publicamos. Todas estas conferencias serán realizadas en la sala Margot Bulton de Botón, en este sitio del Centro Venezolano Americano, y los invitamos pues, muy cordialmente a que nos acompañen y que nos sigan, es decir, en este propósito de hacer de la literatura una suerte de cédula de identidad de los pueblos. Hoy en día, más que nunca, habida cuenta de las circunstancias históricas, políticas difíciles que vivimos, no solo en Venezuela, sino en el mundo entero, la cultura se convierte más que nunca en el instrumento necesario de entendimiento de los pueblos y de comprensión de los pueblos. En el caso que nos ocupa hoy, Jerome David Salinger es un escritor, como ustedes conocen, un escritor polémico, un escritor que ha causado, es decir, digamos, una inmensa discusión en los Estados Unidos. Es decir, tuvo una vida un poco alejada, digamos, de los focos de la atención pública. Nació en el año 1919, murió en 2010. Y cuando tuvo el éxito que tuvo con El Guardián en el Centeno, básicamente se retiró. Se retiró de la vida pública, pero no se retiró de la escritura. Es decir, siguió escribiendo y hay todavía, además, una cantidad de obra inédita de Salinger que esperamos que en algún momento el público lector sea y esté en capacidad de acercarse a ella. Bueno, yo no voy a abundar, por supuesto, sobre Salinger, lo hará Federico Pacanins, pero este personaje absolutamente carismático desde el punto de vista literario, que es Holden Caulfield, pues será pues, motivo más que de discusión y de lectura hoy en esta conferencia que tanto nos anima como evento inaugural de nuestro tercer ciclo de conferencias americanas. Muchísimas gracias a todos por venir. Muchísimas gracias al CBA y a ti, Carl, por la invitación que nos hace para hablar de este escritor. Yo iba a decir icónico escritor, pero eso es un adjetivo que debe ponerlo el que lo lee. Y una de las curiosidades que tiene Salinger, ya la notaste, es que su carácter de ícono deviene prácticamente de una sola obra, aunque él escribió mucho más que una sola obra, y de una época en específico, esas dos cosas. Fíjense, Salinger, o si se prefiere, Jerome David Salinger, es el nombre de un escritor norteamericano, nacido en Nueva York el 1 de enero de 1919 y fallecido en Cornish, New Hampshire,
el 27 de enero de 2010, eso es hace ya 15 años. Autor de alrededor de unas 30 narraciones breves publicadas, entre ellas 4 novelas cortas y de una narración sobre la que gravita el reconocimiento debido a alguien creador de una obra clave en la literatura norteamericana del siglo XX. No es otra cosa que aquello que se llama The Catcher in the Rye, publicada por vez primera en 1951. Escueta parece pues la obra de este curioso autor, quien en 91 años de vida, que vivió bastante, aprovechó las décadas de los años 50 y 60 para publicar su obra que dio, a su vez, vida literaria a la memoria adolescente de su generación. Él trabajó mucho en primera persona, adolescentes o gente joven de la generación, justamente que había nacido en los años 15, 20, luego gente que podía tener en los años 40 alrededor de 20 años. Es decir, un autor que recreó temas y personajes propios de los años juveniles norteamericanos de la clase media alta neoyorquina. Él era un producto de ellos, de la clase alta, media alta neoyorquina, y en la década de 50 y 40 del año pasado. Los relatos dejan referencias significativas de quienes vivieron su juventud en los Estados Unidos y de aquellos convulsos tiempos propios de la Segunda Guerra Mundial y su inmediata secuela. Nos quedamos por ahí con los años 45 y justamente la década del 50. Y conste que aquí me atrevo a reputar de escueta la obra de Salinger sin negarle para nada su comprobada trascendencia, según vayamos proponiendo a su estelar novela como pieza central y a sus cuentos y noveletas cual satélites de diversa magnitud. Hay una pieza central sobre la que se desarrolla su fama y hay otras que encajan perfectamente en la mirada coherente que él tiene. Alrededor de Catcher in the Rye no solo va nuestra disertación acerca del autor y su obra, sino la de todos, creemos, quien quiera acercarse a Salinger y su legado. Se trata de un autor, como dijimos, de pocas publicaciones para una vida de 90 años, sobre todo viendo eso, vivió bastante. 30 narraciones breves, insisto, y unas 4 de mediano aliento, todas alrededor de la novela central. En ese sentido, vale la pena precisar algo que, no sé, nos vino cuando estábamos estudiando la obra, que es la similitud que él tiene en cuanto a vida, no en cuanto al tono de su obra, con Juan Rulfo. Fíjense que Rulfo es un creador literario con lenguaje y temas absolutamente distintos, pero con curiosas coincidencias existenciales. Rulfo, al igual que Salinger, perteneció al grupo etario, nació a mitad de la segunda década del siglo pasado. Nació en Acapulco el 16 de mayo de 1917, bastante cercano al 19 de Salinger, y falleció en Ciudad de México el 7 de enero del 86, vivió menos. También tuvo Rulfo el logro de proponer tan solo una novela con calibre de obra trascendente. Pedro Páramo, publicada en 1955. El Llano en Llamas y otras novelas o relatos breves que él tiene giran alrededor del autor y de la novela Pedro Páramo. En el caso de Salinger, su Catcher in the Rye fue publicada por primera vez en el 51, un poquito antes que Páramo, con la secuela de unas 4 novelas breves que ya dijimos, para que desde mediados de la década del 50 del pasado siglo XX hasta su muerte en 2019, transcurrieran alrededor de 60 años de retiro. Algo de eso había también señalado Carl Crispin. Se retira después del año 63 por allí, ya él no quiere saber más de esto. Y eso en una larga vida es bastante. Entonces transcurren estos años de silencio y hasta recogimiento espiritual sin que existan otras publicaciones del autor, pero sí, ¿saben qué? Una saga de vida que dio materia de ensayos literarios a
la crítica y hasta filmes de Hollywood, que es una forma de darle una presencia a un personaje increíble, ¿no? Porque se convierte en un individuo que inspira guiones de Hollywood. Descubriendo a Forrester, Finding Forrester, una película del 2001, dirigida por el notable director Gus Van Sant, presenta al actor Sean Connery como un escritor viviendo en una cerrada reclusión cuya existencia está inspirada en eventos de esa vida de extenso e inexplicable retiro de nuestro autor. Hay otra película, ya no con el ángulo de Finding Forrester, protagonizada por Connery, sino sustanciada por la tarea de presentar directamente una libre interpretación biográfica de Salinger alrededor, por supuesto, su obra más conocida, The Catcher in the Rye, y le pusieron como título, heredando un poco ese nombre, The Rebel in the Rye, el rebelde en el Rye. Esa película la vimos, no, tampoco es tan recomendable, pero sí sirve un poco para acercarse al autor, porque aparecen escenas de cómo fue su vida desde el punto de vista sentimental, sus hijos, etc. Y algo explora acerca del por qué él se retira, ¿no? También existe otra que se llama, en Hollywood, más reciente, estrenado en 2020, que se llama My Salinger Year, mi año de Salinger. Sería de una persona que estaba muy cerca de él. Y si pensamos eso, estamos en lo correcto, con las actuaciones de Sigourney Weaver y Margaret Qualley, que ahorita es una actriz que estaba bastante en la cresta de la ola. Aquí la trama va en torno a las memorias de Joanna Rakoff, quien escribió un libro acerca de sus experiencias cuando trabajaba para la agencia Salinger, cuando todavía Salinger trabajaba, dice uno. Y él se sabe que 60 años después se convirtió en un personaje, puede decirse, huraño. Aun con los esfuerzos biográficos y literarios y de películas de Hollywood de distintos calibres, uno se pregunta, ¿qué tanto puede ocultarse en un autor contemporáneo que se retira temprano en la vida y llega a un estado de reclusión tal que ni siquiera habla de su obra y menos de sí mismo? Un hombre que era muy difícil y hay muy pocas entrevistas de él o con él. ¿Qué decir de quien no resolvió no publicar más y tan solo sustraerse y sostenerse financieramente de un solo libro? Porque los cuentos o relatos no creo que le hubiesen dado tanto sustento económico para tener una vida retirada y entre comillas cómoda, porque no creemos que desde el punto de vista individual la tuvo. Enorme fama y jugosos derechos, por ahí va. Y en esta actitud de reclusión, de retiro, Salinger se diferencia totalmente de Rulfo, quien también nos obsequió otro largo retiro luego de su Pedro Páramo, pero que hasta el final de su vida, en 1986, siempre estuvo presto a presentarse ante la opinión pública en rol de simpático, bueno, a veces no tan simpático, pero sí de inteligente autor famoso, ¿no? Porque él se aceptaba entrevistas y la pregunta era siempre la misma: ¿por qué no ha escrito más novelas? Y él tenía explicaciones diversas. Entonces mejor vamos ahora a encontrarnos con este personaje curioso, con este Salinger y su obra publicada, marcando 3 distintas etapas en su quehacer literario. El antes, el después y por supuesto el durante, el famoso Catcher in the Rye. Comencemos pues por sus primeras novelas breves anteriores del autor, que preludian a la pieza central y famosa. El año 1953 le marca la publicación de algo llamado 9 Stories o 9 cuentos. Fíjense que son 2 años después del éxito inmediato que tuvo Catcher in the Rye. ¿Por qué nombramos esto como antes? Por lo siguiente. Esta edición de Little Brown and Company, Boston, toma ventaja del enorme éxito editorial que ya había tenido con su primera publicación, justamente ese Catcher in the Rye, en 1951, 2 años antes, para así dar un breve resumen antológico de los 9 relatos cortos
que Salinger entonces consideró merecedores de su publicación en ese libro de My Story, a saber, A Perfect Day for a Banana Fish, 1948, Uncle Wiggily in Connecticut, de 1948, del mismo año, Just Before the War with Eskimos, The Laughing Man, Down the Dingy, 1949, Forest Man, With Love and Squalor, de 1950, Pretty Mouth and Green My Eyes, de 1951, Teddy, de 1953, y un cuento maravilloso que se llama The Damian Smith Blood Period, de 1953, que por cierto es el único de esos relatos cortos de estreno en esas 9 historias. Todas las demás habían sido publicadas a finales, por mediados de la década del 40. Entonces, es una obra que como que toma ventaja de la fama que está haciendo y le dicen, ¿qué más tienes tú por ahí? Y él dice, bueno, tengo esto, mucho más que eso había publicado. Y él escogió 7, la 8ª, ese mismo año también salió publicado antes en el libro, y solamente entregó como obra de estreno el periodo azul de Damian Smith. Resulta curioso entonces que la editorial haya escogido el número 9. Eso es otra cosa que nos llama la atención, porque uno tiene la idea de redondez, ¿verdad? Que debería ser 10 o 5, pero 9. Pudo haber sido pues, la compilación de 10 cuentos, porque ya en ese momento él tenía más de 20 relatos publicados en revistas literarias y el hogar de la década de los 40. Tal vez impuso un criterio de revisión cualitativa que salvó tan solo a 8 de esos que decimos que hay uno que lo estrenó allí. Pero para completar esa cifra curiosa de 9 como contenido, este issue fue el título de una originalidad tal pudo lograr esta gente que ese título hoy individualiza y distingue a esas obras, fíjense. El hecho de haberle puesto 9, también pensamos eso. Tiene los 9 cuentos de Salinger. Respondería un librero realmente diestro, como puede ser Ricardo Ramírez, también el poeta, que va a estar aquí hablando de otras cosas. Y en este punto me llega a mí el recuerdo de William Osuna, por allá por los años 70, en alguna de las librerías de la Gran Sabana Grande, de la Gran Vía que era eso. Y nos conseguimos, no recuerdo si sería en la Suma, en la Cruz del Sur, en una de esas. Y entonces me dice, ¿cómo está la cosa, poeta? Entonces, bueno, aquí vamos. Y ¿qué hay de nuevo? Me dice, mire, ¿tú conoces a Salinger? Digo, bueno, tú caché in the right por ahí más o menos. ¿Has leído esto? Y me saca los 9 cuentos. Y él no, me dice, cómprate. Y lo compro. Bueno, leer los 9 cuentos entonces fue, y ahora es un buen modo de calibrar el estilo del autor y de atender a su arte literario, de sumarse a la legión de lectores que aplauden una voz madura capaz de preservar narraciones en primera persona. Es otra característica de niños, adolescentes y jóvenes adultos de la década de los 40 y 50 del siglo pasado. También sabe trabajar muy bien como buen narrador, que una cosa es una voz femenina, otra es una voz de un niño, otra es una voz de un anciano, otra es una voz. Eso es una característica de los buenos escritores. Y entonces uno empezó a saborear una pícara y agridulce ingenuidad de la sociedad norteamericana a través de Salinger, mediante personajes construidos bajo el patrón de un Tom Sawyer o Huckleberry Finn de Mark Twain, o de un Gatsby de Scott Fitzgerald, a quien él mismo Salinger reconoció como influencia fundamental en su escritura. Alguna vez dijo, el gran Gatsby de Scott Fitzgerald fue mi fundamental Tom Sawyer. Ese juego entre algo de Scott Fitzgerald, buenas tardes, ¿cómo están? Hola, gente, sí. Los 9 cuentos entonces dan idea del autor con sentido de unidad de lenguaje y tono. En eso sí se ve.
provienen de la misma pluma y que poseen la unidad de sentir las palabras, el ritmo del mismo escritor mediante eso que llaman estilo. Estilo al momento de narrar. Oye, eso es una reflexión que ha traído yo no sé cuántas páginas de muchísimas personas, pero nosotros nos atrevemos a ver que en el arte eso de estilo tiene mucho que ver con el poseer un agraciado manejo de la sintaxis, digamos, en el arte de la literatura. Es decir, la destreza de combinar las palabras de modo ingenioso para que expresen no solo la trama de una historia o idea, sino que den vida a personajes a través de la voz misma del escritor. No se trata solamente de escribir correctamente, sino de cómo hacer la magia de que esas palabras puestas en los personajes de tu trama vivan y construyan personajes. La voz misma del escritor. El estilo es el hombre es una clásica sentencia del conde de Buffon, que ha quedado a través de los años. Fíjense, más que en este momento seguir narrando cosas alrededor de la vida de Salinger, creo que toca el punto de buscar alguna versión de algo que él haya hecho para que quienes no lo hayan leído pues puedan disfrutar. Y para eso vamos a usar el arte de tal vez hacer guiones radiofónicos y ajustarnos lo más posible a lo que escribió Salinger en inglés en un curiosísimo título, porque todos los títulos de Salinger son muy curiosos. Y esto de A Perfect Day for a Banana Fish es un título raro. En inglés es raro, en inglés y en español todavía rarísimo. Porque uno traduce banana como plátano, pero en realidad muy bien. Entonces, bueno, un día perfecto para el plátano. Y vamos a hacer una lectura de esto a través de algo que pudiéramos llamar guión radiofónico, y para ello le he pedido a varios amigos presentes aquí, todos pertenecientes a las artes escénicas de Caracas, que me acompañen y hacer la lectura. Entonces, los voy a ir llamando, por supuesto, Elizabeth Irasquín, dramaturga, bienvenida, gracias por estar aquí. Tiene el papel de una mamá y la experiencia de una mamá. Carlos Arteaga, actor, va a ser uno de los personajes fundamentales de la saga de relatos de Salinger, que es Seymour Glass. Entonces, además tenemos una magnífica cantante venezolana. Además, ella se especializa en doblaje. Luego, tiene el don de la lectura muy desarrollado. Es el caso de Antonia Toro. Ser hermana de Seymour Glass, Muriel, en una edad indeterminada, pero por ahí por los 30, quién sabe. También tenemos una persona de las artes, que ahorita está residenciada en Colombia, pero está en un va y viene, que es Shana Hernández, quien podría desde cantar hasta actuar con todo lo que a ustedes se le ocurra. Adelante, Shana. Shana, no se sorprendan, pero va a tener 10 años en esta pieza. Yo creo que estoy un poquito más, pero sí. Bueno, entre nosotros 4, pues vamos a proponerles este día perfecto para el pez plátano, en versión dramática radiofónica. A mí me toca el papel de narrador. En el hotel había 97 agentes de publicidad neoyorquinos. Como monopolizaban las líneas telefónicas de larga distancia, la chica del 507 tuvo que esperar
su llamada desde el mediodía hasta las 2:30 de la tarde. Evidentemente estaríamos en los años 50. Pero eso no perdió el tiempo. En una revista femenina leyó un artículo titulado ¿El sexo es divertido o infernal? Lavó su peine, su cepillo, quitó una mancha de la falda de su traje beige, corrió un poco el botón de la blusa de sax, se arrancó 2 pelos que acaban de salirle en el lunar. Y cuando por fin la operadora la llamó, estaba sentada en el reposo de la ventana y casi había terminado de pintarse las uñas de la mano izquierda. No era una chica a la que una llamada telefónica le produjera gran efecto. Se comportaba como si el teléfono hubiera estado sonando constantemente desde que alcanzó la pubertad. Repasó una uña del dedo meñique acentuando el borde de la luna. Tapó el frasco y poniéndose de pie abanicó en el aire su mano pintada, es decir, su mano izquierda. Con la mano seca, tomó el cenicero repleto, lo llevó hasta la mesita de noche donde estaba el teléfono. Se sentó en una de las 2 camas gemelas ya hechas, levantó el auricular del teléfono y dijo: Diga. Su llamada de Nueva York, señora Glass. Gracias. Uriel, ¿eres tú? Sí, mamá, ¿cómo estás? He estado preocupadísima contigo. ¿Por qué no has llamado? ¿Estás bien? Traté de telefonear anoche y antenoche. Los teléfonos aquí han... ¿Estás bien, Uriel? Estoy perfectamente. Hace mucho calor. Este es el día más caluroso que ha habido en Florida desde... ¿Por qué no has llamado antes? He estado tan preocupada. No me grites. Te oigo perfectamente. Anoche te llamé 2 veces. Una vez justo después... Le dije a tu papá que seguramente llamarías anoche. Pero no. Él tenía que... ¿Estás bien, Uriel? Dime la verdad. Estoy perfectamente. Por favor, no me preguntes siempre lo mismo. ¿De cuándo llegaron? No sé, el miércoles de madrugada. ¿Quién condujo? Él, y no te asustes, condujo bien. Yo misma estaba asombrada. ¿Condujo él? Uriel, me diste tu palabra de que no... Mamá, acabo de decirte, lo condujo perfectamente. No pasamos de 80 en todo el trayecto, esa es la verdad. No trató de ponerse cómico otra vez con su manejo y los árboles. Vuelvo a repetirte que se portó muy bien, mamá, por favor. Le pedí que se mantuviera cerca de la línea blanca del centro y todo lo demás. Y entendió perfectamente, lo hizo. Hasta se esforzaba por no mirar los árboles, se notaba. Por cierto, papá te mandó a arreglar el carro. Todavía no. Es que piden $400 solo para arreglar. Mamá, Seymour le dijo a papá que pagaría él, así que no hay motivo para... Bueno, ya veremos. ¿Cómo se portó? Digo, en el carro y contigo. Muy bien, mamá. ¿Sigue llamándote con ese horroroso sobrenombre que te puso? No, ahora tiene uno nuevo. ¿Cuál? Mamá, ¿qué importancia tiene? Muriel, quiero saberlo. ¿Tu papá está...? Está bien, está bien. Me llama Miss Buscona Espiritual 1948. No tiene nada de gracioso, Muriel, nada de gracioso. Es horrible. Realmente es triste cuando pienso cómo te... Mamá, escucha. ¿Te acuerdas de aquel libro que me mandó de Alemania? Unos poemas en alemán. ¿Sabes dónde lo puse? Me he estado rompiendo la cabeza. ¿Lo tienes tú? ¿Estás segura? Ah, por supuesto. Bueno, perdona, lo tengo yo. Este es el cuarto de Freddy. Lo dejaste aquí y no había sitio en la estancia. Oye, ¿por qué me preguntas? ¿Te lo ha pedido él? No, simplemente me preguntó por el libro cuando veníamos en el carro. Preguntó si lo había leído. Pero si está en alemán. Sí, mamita, ese detalle no tiene importancia. Dijo que casualmente los poemas habían sido escritos por el único gran poeta de este siglo. Me dijo que mejor debería haber comprado una traducción o algo así, o haber aprendido el idioma. Nada menos. Espantoso. Es realmente triste. Y ya decía tu padre anoche... Un segundo, mamá.
Mamá, Ay, muy bien, mira. Escúchame, te estoy escuchando. tu papá habló con el doctor Silersky Y entonces, y le contó todo. Por lo menos eso me dijo. Ya sabes cómo es tu papá. Lo de los árboles, ese asunto de la ventana, las cosas horribles que le dijo a la abuela acerca de su proyecto sobre la muerte. Lo que hizo con esas fotos tan bonitas de las Bermudas, todo. y En primer lugar dijo que era un verdadero crimen que el ejército lo hubiera dado de alta del hospital. sí, Palabra. En definitiva, le dijo el doctor a tu papá que hay una posibilidad muy grande de que Seymour pierda por completo la razón. Te lo juro. aquí en el hotel hay un psiquiatra. ¿Quién? ¿Cómo se llama? No sé, Rieser o algo así. Dicen que es un psiquiatra muy bueno. Nunca lo he oído nombrar. De todos modos, dicen que es muy bueno. Muriel, por favor, no seas inconsciente. Estamos muy preocupados por ti. Anoche tu papá estuvo a punto de enviarte un telegrama para que volvieras inmediatamente a casa. Por ahora no pienso volver, mamá, así que tómatelo con calma. Muriel, te doy mi palabra. El doctor Silencia ha dicho que Seymour podía perder por completo. Mamá, acabo de llegar. Hace años que no me tomo vacaciones y no pienso meter todo en la maleta y volver a casa así porque sí. Por otra parte, ahora no podría viajar. Estoy tan quemada por el sol que ni me puedo mover. Te has quemado mucho. No has usado ese bronceador que te puse en la maleta. Lo usé, pero igualito me quemé. ¡Qué horror! ¿Dónde te has quemado? Me he quemado toda, mamá, toda. ¡Qué horror! No me voy a morir. ¿Y me has hablado con ese psiquiatra? Bueno, sí, más o menos. ¿Qué dijo? ¿Dónde estaba Seymour cuando le hablaste? En la sala Océano, tocando el piano. Ha tocado el piano las 2 noches que hemos pasado aquí. Bueno, ¿qué te dijo? Ay, no mucho. Él fue el primero en hablar. Yo estaba sentada anoche a su lado jugando bingo y me preguntó si el que tocaba el piano en la otra sala era mi marido. Le mentí. Dije que sí porque no tenía que saber que es mi hermano medio loco. Bueno, y también me preguntó si Seymour había estado enfermo o algo por el estilo. Y entonces yo ¿Por le qué te dije, hizo esta pregunta? no sé, mamá, tal vez porque lo vio tan pálido, yo qué sé. La cuestión es que después de jugar bingo, el señor este y su mujer me invitaron a tomar una copa y yo acepté. La mujer es espantosa. ¿Te acuerdas de aquel vestido de noche tan horrible que vimos en el escaparate de Bonwit? Aquel vestido que tú dijiste que para llevarlo había que tener un pequeñísimo cu. El verde. Lo llevaba puesto con unas cadenas. Se pasó el rato preguntándome si Seymour era pariente de esa Susan Glass que tiene una tienda en la avenida Madison, la mercería. ¿Pero qué dijo él, el médico? Ah, sí, bueno, en realidad no dijo mucho. Sabes, estábamos en el bar, había mucho ruido. Sí, pero le dijiste lo que trató de hacer con el sillón de la abuela. No, mamá, no entré en esos detalles. Seguramente podré hablar con él de nuevo. Se la pasa todo el día en el bar. No dijo si había alguna posibilidad de que Seymour pudiera ponerse, ya sabes, raro o algo así, de que pudiera hacerte algo. En realidad, necesita conocer más detalles, mamá. Tienen que saber todo sobre la infancia de uno. Tú sabes, todas esas cosas. Ya te digo, había tanto ruido que apenas podíamos hablar. En fin. ¿Y tu abrigo azul? Bien, le subí un poco las sombreras. ¿Cómo es la ropa este año? Terrible pero preciosa, con lentejuelas por todos lados. ¿Y tu cuarto en el hotel? Está bien, pero nada más que eso. No pudimos conseguir la habitación que nos daban antes de la guerra. Este año la gente es espantosa. Tendrías que ver a los que se sientan al lado nuestro en el comedor. Parece que hubieran venido en un camión. Bueno, en todas partes es igual. ¿Y tu vestido de baile? Ay, demasiado largo. Te dije que era demasiado largo. Muriel, te lo voy a preguntar una vez más. ¿En serio va todo bien? Sí, mamá, por enésima vez. ¿No quieres volver a casa? No, mamá. Tu papá dijo anoche que estaría encantado de pagarte el viaje si quisieras irte sola a algún lado y pensándolo bien.
Podría hasta ser un hermoso crucero. Los dos pensamos... No, gracias, mamá. Esta llamada va a costar una fortuna. Cuando pienso cómo estuviste esperando a ese muchacho durante toda la guerra. Quiero decir, cuando uno piensa en esas esposas alocadas... Mamá, mejor colguemos ya. Seymour puede llegar en cualquier momento. ¿Dónde está? En la playa. En la playa. Solo. ¿Se porta bien en la playa? Mamá, hablas de él como si fuera un loco furioso. No he dicho nada de eso, Muriel. Bueno, esa es la impresión que das. Mira, todo lo que hace es estar tendido en la arena. Ni siquiera se quita la franela. Que no se quite la franela, ¿por qué no? No lo sé, tal vez porque tiene la piel tan blanca. Ay, Dios mío, necesita tomar sol. ¿Por qué no lo obligas? Lo conoces muy bien. Dice que no quiere tener un montón de imbéciles alrededor mirándole el tatuaje. Si no tiene ningún tatuaje. ¿O acaso se lo hizo cuando estaba en la guerra? No, mamá. Escúchame, a lo mejor te llamo otra vez mañana. Muriel, hazme caso. Sí, mamá, ajá. Llámame en cuanto haga o diga algo raro. Ya me entiendes. ¿Me oyes? Mamá, no le tengo miedo a Seymour. Muriel, quiero que me lo prometas. Bueno, te lo prometo. Adiós, mamá. Besos a papá. Comienza una segunda escena distinta a la anterior, tanto en la locación como en los personajes. Estamos ahora en el hotel vacacional donde se encuentra Muriel, que acaba de hablar telefónicamente con su mamá, y Seymour Glass. En la playa del hotel aparece la niña Sybil Carpenter con su mamá. La mamá le unta brocheador en la espalda a Sybil, quien con sus 10 años de edad luce precoz su traje de baño y le comenta justamente a su mamá. Ver más vidrio. ¿Has visto más vidrio, mamá? Cariño, por favor, no sigas repitiendo eso. Me vas a volver loca a tu mamaita. Estate quieta, por favor. Estate quieta. Sí, mi cariño. Pero viste más vidrio. Se ve debajo del agua, te digo. Dame el bronceador y ahora vete a jugar a ver más vidrio debajo del agua, cariño. Mamaita va a ir al hotel a tomar un jardín con la señora joven. Te traeré una aceituna cuando vuelva. Corre la niña a la playa y ve a Seymour, el hermano de Muriel, tomando sol. Seymour se sobresalta al ver que Sybil se para justo frente a él. Ah, hola, Sybil. ¿Vas a ir al agua? Te esperaba. ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué? ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué programa tenemos? Mi papá llega mañana en un avión. No me tires arena en la cara, niña. Bueno, ya era hora de que tu papi llegara. Lo he estado esperando horas. Horas. ¿Dónde está la señora que estaba contigo? La señora. Es difícil saberlo, Sybil. Puede estar en miles de lugares. En la peluquería, tiñéndose el pelo de color bisón, o en su habitación haciendo muñecos para los niños pobres. Mejor pregúntame algo más. Llevas un bañador muy bonito. Si hay algo que me gusta es un bañador azul, pero el tuyo es lindo. ¿En serio? Acércate un poco más. Tienes toda la razón del mundo. Qué tonto soy. ¿Vas a ir al agua? Lo estoy considerando seriamente, Sybil. Préstame tu flotador para arreglarlo. Necesita aire. Así es. Necesita más aire del que estoy dispuesto a admitir. Me da gusto verte. Yo soy Capricornio. ¿Cuál es tu signo? Sharon Lipscomb dijo que la dejaste sentar a tu lado en el taburete del piano. Sharon Lipschutz dijo eso. Bueno, tú sabes cómo son estas cosas, Sybil. Yo estaba sentado ahí y tú te habías perdido de vista totalmente y vino Sharon Lipschutz y se sentó a mi lado. No podía echarla de un empujón, ¿no es cierto? Sí que podías. Ah, no. No era posible. Pero, ¿sabes lo que hice? ¿Qué? Me imaginé que eras tú. Vamos al agua. Bueno, eso sí creo que puedo hacerlo. La próxima vez, échala de un empujón. ¿Que eche a quién? A Sharon Lipscomb. Ah, Sharon Lipschutz. Siempre ese nombre. Mezcla de recuerdos y deseos. Ya sé lo que podemos hacer. Intentaremos pescar un pez plátano. ¿Un qué? Un pez plátano.
Me imagino que ya habrás visto unos cuantos peces plátano. No, En serio que no, pero ¿y dónde vives entonces? no sé. Claro que lo sabes. Tienes que saberlo. Sharon Lipschutz sabe dónde vive y solo tiene 3 años y medio de edad. Whirlingwood, Connecticut. Whirlingwood, Connecticut. Eso por casualidad no está cerca de Whirlingwood, Connecticut. Ujú, ahí es donde vivo. Vivo en Whirlingwood, Connecticut. No puedes imaginarte cómo eso lo aclara todo. ¿Has leído El Negrito Sambo? Gracioso que me preguntes eso. Da la casualidad que acabé de leerlo anoche. ¿Qué te pareció? ¿Te acuerdas de los tigres que corrían todos alrededor de ese árbol? Creí que nunca iban a parar. Jamás vi tantos tigres. No eran más que 6. Nada más que 6. Y dices nada más. ¿Te gusta la cera? ¿Si me gusta qué? La cera. Mucho. A ti no. Ujú. ¿Y te gustan las aceitunas? Las aceitunas. Sí. Las aceitunas y la cera. Nunca voy a ningún lado sin ellas. ¿Te gusta Sharon Lipschutz? Sí. Sí me gusta. Lo que más me gusta de ella es que nunca hace cosas feas a los perritos en la sala del hotel. Por ejemplo, a ese bulldog enano de la señora canadiense. Te resultará difícil creerlo, pero hay algunas niñas que se divierten mucho pinchándolo con los palitos de los globos. Pero Sharon jamás. Nunca es mala ni grosera. Por eso la quiero tanto. Me gusta masticar bebés. ¿Y a quién no? Oye, qué fría está el agua en el mar. Uy, No, espérate un segundo, sí. Espera a que estemos un poquito más adentro. uy, no. ¿Nunca has usado gorro de baño ni nada de eso? No me sueltes. Sujétame, ¿quieres? Señorita Carpenter, por favor, yo sé lo que estoy haciendo. Ocúpate solo de ver si aparece un pez plátano. Hoy es un día perfecto para los peces plátano. Yo no veo ninguno. Es muy posible, sus costumbres son muy curiosas. Muy curiosas. Llevan una vida triste. ¿Sabes lo que hacen? No. Bueno, te lo explicaré y así te pasará el frío. Entran en un pozo que está lleno de plátanos. Cuando entran, parecen peces como todos los demás, pero una vez dentro, se comportan como cerdos, ¿sabes? He oído hablar de peces plátano que han entrado nadando en pozos de plátano y llegaron a comer 78 plátanos. Claro, después de eso engordan tanto que ya no pueden salir. No pasan por la puerta. No vayamos tan lejos. ¿Y qué pasa después con ellos? ¿Qué pasa con quiénes? Con los peces plátano. Ah, bueno, te refieres a después de comer tantos plátanos que no pueden salir del pozo. Sí. Mira, lamento decírtelo, Silvia. Se mueren. ¿Por qué? Contraen fiebre plagarífera. Una enfermedad terrible. Ay, ahí viene una ola. No le haremos caso. La mataremos con la indiferencia, como 2 engreídos. Seymour ayuda a pasar por arriba de la ola Sil. El agua empapa el pelo rubio de Sil. Ay, qué rico. Oye, mira, ¿Qué? acabo de ver uno. ¿Un qué, amor mío? Un pez plátano. ¡No! ¡Por Dios! ¿Tenía algún plátano en la boca? Sí, 6. ¿Cómo? Ah, Mejor volvamos. lo siento, vamos a la orilla. No. Bueno, adiós. Adiós. Seymour recoge sus cosas playeras, camina hasta el hotel, llega al ascensor y se encuentra con una mujer con la nariz cubierta de pomada. Entra en el carro del ascensor que se pone en marcha. Veo que me está mirando los pies. Como dice, Dije que veo que me está mirando los pies. perdone, pero casualmente estaba mirando el suelo. Si quiere mirarme los pies, dígalo. Pero maldita sea, no trate de hacerlo con tanto disimulo. Déjeme salir, por favor. El ascensor se abre de pronto y la mujer sale sin mirar atrás. Tengo los pies completamente normales y no veo por qué demonios tiene que mirármelos. Se cierra la puerta del ascensor y llega al 5º piso. Seymour saca la llave de la habitación de su bolsillo, camina por el pasillo y abre la puerta del 507. La habitación huele a maletas nuevas de piel de ternera
y aquí te esmalte de uñas. Mira de reojo a Muriel, que duerme en una de las camas gemelas. Revisa una de las maletas y saca una pistola automática de debajo de un montón de calzoncillos y camisetas. Una Orges calibre 7.65. Extrae el cargador, lo examina y lo vuelve a cargar en la pistola. Quita el seguro de la pistola. Después se sienta en la cama de su ocupada y mira a la muchacha. ¡Ay, Dios mío! ¡No! Elizabeth Tirauquín en el papel de joven mamá. Antonia Torres Muriel. Carlos Santiago. Jaime Blanco. Y Sandra Hernández es la niña de Elisa. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros este instante de radioteatro. Si quieres podemos entrar. Muy amable. Con A Perfect Day for a Banana Fish, es decir, lo que acabamos de escuchar hace un momento, comienza la compilación de los 9 cuentos. Imagínense ustedes. Algo que termina de una forma tan abrupta y que nos hace pensar que las incógnitas de la trama, la aparente superficialidad de los diálogos apuntan a un furioso tono gris de cosas dichas y de cosas calladas, de cosas no dichas, en la medida que van desarrollándose las conversaciones. Eso que llaman texto, es decir, lo que se dice en las líneas, que genera eso otro que llaman subtexto, lo que el entre líneas puede sugerir. ¿Quién es y qué es Seymour Glass? ¿Ayudan o dislocan a Seymour las conductas de aparente superficialidad de su familia, Muriel, de su mamá? Su gusto por estar con una niña en la playa, otra vez nos preguntamos, ¿ayuda o disloca al personaje? ¿Nos genera seguridad o duda? ¿Qué hace un hombre hecho y derecho distrayéndose con una niña? Ojo, nunca aparece de una forma evidente alguna perturbación respecto a la relación. Sin embargo, sabemos que el arte del relato corto de Salinger tiene tono y apariencia de sencillez, aunque en esa resolución del aunque, de los diálogos sencillos, habituales, sin aparente profundidad, pero con un mar de fondo, allí está el arte de las mejores obras del autor. En sus 9 cuentos y, por supuesto, en su ya clásico Catcher in the Rye, que ahora nos toca abordar. Jerome Davis Salinger, según ya mencionamos, y refieren sus recuentos biográficos internauticos, pues nació en la Nueva York de 1919, falleció en New Hampshire en 2010, era hijo de un rabino poco ortodoxo y de Marie Julien, una cristiana descendiente de escoceses. Estudió en las escuelas privadas del Upper West Side de Manhattan, es decir, tenía un nivel socioeconómico alto. Y en septiembre de 1934 su padre lo inscribió en la Academia Militar de Valley Forge, Pensilvania, donde tan solo se destacó en una sola materia, el arte dramático. Lo demás no servía. El mismo autor refirió en una de las poquísimas entrevistas que concedió en su larga vida que
Aquellos años también fueron unos de visitar Europa y conocer Viena y Polonia. Se sabe con certeza que inició su carrera literaria en 1940 con la publicación de algunos de los cuentos. Por cierto, algunos están escogidos para esa primera o esa publicación de la nueva historia, y obras teatrales en revistas norteamericanas de variado tipo. Su actividad de escritor estuvo bastante condicionada por el servicio militar, que lo llevó en 1942 a participar en algunas acciones bélicas de la Segunda Guerra Mundial. Imagínense ustedes, en el famoso desembarco a Normandía, ni más ni menos. Ahí estuvo él. The Girl I Knew es un relato no reproducido en sus 9 cuentos, que refiere al conocimiento del autor de la Viena de esos años de la Segunda Guerra Mundial. Se trata de un joven norteamericano que busca entre los escombros de la Viena de la guerra el recuerdo de una bella muchacha polaca alemana que había conocido, de nombre Lia. El lenguaje sencillo, coloquial del personaje principal, parecido en oportunidades a lo que escuchamos anteriormente, es naturalmente poético, por obra y gracia del manejo de Salinger de los vericuetos del texto y lo que dijimos del subtexto, presente siempre en su mejor empieza. Un fragmento de ese precioso relato cortico, y me van a perdonar mi inglés, ahí voy. Se lee y escucha así. I don't really remember our first evening in my sitting room. All the evenings were pretty much the same. I can't honestly separate one from another. Not anymore, anyway. Leah, knock on my door, was always poetry. High, beautifully wavering, absolutely perpendicular poetry. Her knock started out speaking of her own innocence and beauty, and accidentally ended speaking of the innocence and beauty of all very young girls. I was always half eaten away by the respect and happiness when I opened the door for Leah. We would solemnly shake hands at my sitting room door. Then Leah would walk self-consciously but beautifully to my window seat, sit down and wait for our conversation to begin. Her English, like my German, was nearly all holes. Yet invariably I spoke her language and she mine, although any other arrangement at all might have made for a less perforated means of communication. If we get is in I start out. I mean, how are you? In German, because I never use the familiar form, how are you, in addressing Leah. Ese es un cuento precioso que se llama The Girl I Knew. Pequeño fragmento. Salinger y sus obras tempranas tuvieron aceptación en el mundo editorial americano, de revistas del hogar, de prestigio literario también, de New Yorker, entre ellas publicaba alguna cosa de él. Durante la década de los años 40, en ese sentido, tal vez haya sido un evento fundamental su inscripción en 1938 en los cursos sobre las técnicas del cuento corto que impartía Whit Burnett en la Columbia University. Burnett no solamente le dio certificado de asistencia a los cursos, sino que le procuró la publicación del cuento de John Fox, de la revista Story, relato que trajo como consecuencia la publicación de algunos de sus 9 cuentos y posteriormente su famosa novela. Como ya dijimos, aunque me desvié un poquito con The Girl I Knew, toca el turno a Catcher in the Rye, J.D. Salinger, 1951. ¿Por qué lo digo en inglés? Porque hasta ahora he evitado dar el título de la obra en español, por una razón fundamental. El título, a mi entender, no consigue ninguna traducción realmente aceptable. Y tal vez tampoco concuerda con la traducción del contenido.
Y esto no es la mejor noticia para los aficionados a la lectura de obras literarias importantes que tengan, yo no voy a llamar defecto, pero sí la característica de que no hablen inglés. Tal vez Catcher in the Rye sea una de las mejores 5.000 razones, fíjense ustedes, que uno puede imaginarse para aprender inglés. Una de esas puede ser leer Catcher in the Rye. Por cierto, de aprenderlo aquí en el CBA. Faltaba más. Fíjense, yo tenía el libro por ahí en una bolsita, pero les puedo escribir que la portada, desde su primera edición, es en un tono rojo y aparece un caballo de esos de Tío Vivo, de carrusel, y en el fondo la ciudad de Nueva York. Y dentro del libro, cuando uno abre la primera página y ve los créditos, el Little Brown and Company, que son los editores oficiales de la obra, inscriben la advertencia siguiente. Vuelvo con mi inglés, me lo perdonan. If you purchase this book without a cover, you should be aware that this book may have been stolen property and reported as unsold and destroyed to the publisher. In such case, neither the author nor the publisher has received any payment for this stripped book. Bueno, esta advertencia parece hecha con el mismo estilo de Salinger. Es curiosísimo. Lo que dice es que si usted compra ese libro por ahí, que tenga algún daño o alguna cosa, por no decir que sea de segunda mano, ahí nadie está recibiendo, ni el autor, ni ellos nada, y que cuidado pues. Eso es lo que dice ahí. Y bien les digo, parece escrita por Salinger, o cuidado si por el personaje central de la novela, que es un joven estrafalario llamado Holden Caulfield. La advertencia pudo también haber estado, déjenme decirle dónde, en la trama del relato, no tenía que ponerle ahí sino adentro, porque Catcher in the Rye está lleno de cosas como esa. Escrito con un lenguaje propio de la Norteamérica de los jóvenes de posguerra. Esa cosa de, in such case, neither the author nor the publisher has received any payment for this stripped book. Es una frase donde stripped significa despojado de derechos en ese tiempo. Al igual que en la trama del libro, la palabra old, que se usa todo el tiempo, significa viejo o vieja en su acepción normal. Y aquí está en el sentido de referir a una amiga o un amigo o un viejo conocido, alguien que ya a todo el mundo le dice old allá adentro. Y uno tiene que ajustarse a eso, porque eso no es otra cosa que habla como un slang, que viene a ser una jerga propia, coloquial. En ese caso de un joven de unos 17 años, sobre quien más hablaremos luego. Pero yo quiero volver un momento a la portada y al título de la novela. Se llama Catcher in the Rye. ¿Qué significa eso? ¿Cómo se traduce? El guardián del centeno es el extraño título con que se le conoce en español. Que es un guardián del centeno. Es un hombre que está en un almacén, en fin. La primera traducción a nuestro idioma, realizada en 1961 por Manuel Méndez de Andes, en Argentina, para Fabril Editora, se refirió de una forma muy distinta a eso. La primera que hubo en español, lo llamó el cazador oculto. Y lo menos que puede decirse es que hay una distancia de forma y contenido entre algo que se llama el cazador oculto con algo que se llama el guardián del centeno. O sea, bien difícil ver por qué se llama de forma tan distinta. Y ese guardián del centeno fue utilizado por la editorial Alianza, que es una editorial seria, en 1978, según la versión de Carmen Criado Fernández. Criado Fernández, ya ustedes se imaginen que es española. Y de nuevo, por una tercera traducción también argentina, publicada por Sudamérica en 1988, con otra versión donde se retoma el título del cazador oculto. Entonces, si usted la compraba en ese tiempo, el cazador oculto del guardián del centeno. Y más recientemente, y para colmo, nos llega una cuarta edición mexicana en el año 2000, ahora con el título El Guardián Escondido. Y una más reciente se llama El Guardián entre el centeno, no el centeno. Entonces, wow, es una cosa que ni siquiera en el título se pueden poner de acuerdo. ¿Por qué es tan difícil traducir el título y en consecuencia el contenido
de Catcher in the Rye. Hay razones formales y razones estilísticas o literarias. Una razón formal está en que el sustantivo catcher, no sé si búsquenos en algunos diccionarios, la primera acepción que hoy día tiene es el jugador de béisbol, a quien el pitcher le tira la pelota, el catcher. De hecho, en español se acepta en algunas transmisiones que le digan al receptor, pero no todo el tiempo le pueden decir receptor, tiene que decir el catcher a veces, ¿no? Lo que desde ya les digo que en apariencia no es lo que aparece dentro del libro, no hay un catcher como tal. No se trata de un libro de béisbol. La razón literaria segunda que uno puede pensar, porque catcher también significa en inglés un trago. Hay un cóctel que se llama catcher. Tampoco es por ahí la cosa. No sé por dónde va. La razón literaria está referida en el propio texto de la obra, cuando Holden Caulfield acepta la inspiración de un poema del escocés Robert Burns. Eso tampoco es un poeta que hoy día, por ejemplo, no solo porque sea escocés, pero no tiene una notoriedad tal como para traerlo a una conferencia, creemos nosotros aquí en Venezuela. El poema de Robert Burns decía coming through the rye, eso es lo que decía, coming through, que por obra y gracia de Salinger en su personaje principal, coming through the rye se convierte catcher in the rye allá adentro, porque el muchacho Holden Caulfield, bueno, se aprende las cosas como le da la gana y las pone como quiere. Parte del poema de Burns dice, when a body catch a body coming through the rye. Y ese verso es transformado libremente, when a body catch a body catching in the rye. Eso es lo que hace. Pero ¿eso qué significa? A body catching in the rye, significa tapar. Al menos creemos eso. Significa receptor en un lugar donde normalmente nada se recibe. Alguien que recibe, pues. Un centeno, una planta de granos parecidos al trigo, un sembradío de esa planta, muy del gusto norteamericano. En ese lugar se supone que está poéticamente este personaje. Y hay algo extraño para nosotros, por si este asunto de complicada traducción del título de la obra ya no es una dificultad suficiente, pues ni que hablar del slang o la jerga que consecuentemente utiliza el personaje principal con sus 17 años en 1945, que es el tiempo referido en la obra donde transcurre ella. La novela, de tan difícil traducción como su título, es sin embargo coloquial, está llena de diálogo. Ubicada en los años 40 en Nueva York y sus habitantes con eventos ocurridos en el lapso de 2 días. Está narrada en primera persona por un tal Holden Caulfield, joven de clase media alta que no encuentra ajuste en la sociedad que le ha tocado vivir. El relato comienza con el desajuste propio de una expulsión en el bachillerato donde Holden debería graduarse. Luego va a la huida en busca de rumbo personal para evitar el encuentro con sus padres y sucede un deambular por ciertos sitios de la ciudad de Nueva York y también por su Central Park. Y en un momento dado en el Central Park, con un frío endemoniado de diciembre, Holden dice, ¿a dónde van los patos cuando los lagos se llenan? Es una icónica pregunta que se hace el protagonista, referida a los patos del Central Park. Y esa pregunta, por cierto, se ha convertido en poético epigrama del lenguaje coloquial norteamericano que se utiliza al momento de defender un espacio de libertad individual sin mayores cuestionamientos. Mire, ¿por qué esto y aquello? Dice, ¿a dónde van los patos cuando el invierno es? Sabrá Pepe. En el par de días que se desarrolla el reloj, Caulfield no se ajusta al ambiente urbano que lo rodea, se topa con personajes, le sucede todo tipo de cosas, con prostitutas, con chulos, taxistas, que lo toman, lo agreden, lo ofenden, y tampoco le resultan sus amigos del colegio como algo solidario, es desajustado. Ni siquiera es positivo su encuentro con una novia o date, a quien él recurre en busca de apoyo. Y mediante ese deambular del joven Holden invitando la explicación de su fracaso escolar, el autor va despegando
desplegando su gracia de ofrecer una carga de subtextos complejos, disfrazados de soliloquios, monólogos, diálogos, aparentemente coloquiales y sencillos. Parece que como que está hablando con todo el mundo y cada cosa va una crítica a la cuestión militar, va una crítica social, va una crítica al desencuentro de los grandes ideales norteamericanos. Se trata de la exploración psicológica de los jóvenes Holden Caulfield con su carga de desencuentros y frustraciones, pero también con la confesión de su idealismo poético, que acaso representa toda una generación de jóvenes provenientes de hogares de holgadas economías, típicos de la Segunda Guerra Mundial, llenos de pensamientos fantásticos que no se conjugan con la dura realidad de las calles urbanas. En una escena crucial en la novela, Holden le dice a su hermanita Phoebe, "Anyway, I keep picturing all these little kids playing some game in this field of rye and all. Thousands of little kids and nobody around, nobody, I mean, except me. And I'm standing on the edge of some crazy cliff. What I have to do, I have to catch everybody if they start to go over the cliff. I mean, if they're running and they don't look where they are going. I have to come out from somewhere and catch them. I just be the catcher in the rye and all. You know, it's crazy, but that's the only thing I really like to be." Él se imagina que él es un tipo desubicado y que está, me imagino yo, en un sembradío, por lo que dice en esa frase, en un sembradío de centeno, que es muy difícil para nosotros imaginarnos eso, porque viene de otras culturas. Pero, y él ve mucha gente que está a punto de perderse. Y entonces él se pone en un sitio donde si van hacia una roca grande donde puedan caer, él los ataja y los devuelve. Los ataja y los devuelve. Y que él siente que esa es la función que él tiene en la vida. Y que son gente joven. Porque él siente que lo que ofrece la sociedad puede despeñarlos y convertirlos en seres que se pierden tanto desde el punto de vista físico como desde el punto de vista ético. Entonces, sí tiene un contenido lindo al final este Catcher in the Rye, es un idealista. Esa es la confesión de Holden Caulfield, creemos central en esa novela. Y según él mismo confiesa, tal vez como un bien que se puede perder, ese bien de lo que uno lleva adentro, por atajarse a sí mismo con sarcasmo, disfuncionalidades y un etcétera presente en su propia inocencia. Pero eso es mucho más Catcher in the Rye. Por eso que hay que inscribirse aquí, yo aprendí inglés y entonces curso, pero bueno, ya estamos cerca del final. A partir del 51 fue tal el éxito de Salinger con sus cosas que pudo dar a conocer sus trabajos anteriores. Dije sus cosas, pero en verdad es su éxito con Catcher in the Rye. Además, sus editores querían nuevas historias, sobre todo novelas parecidas al bestseller, ¿no? Por supuesto. Y Salinger trató de complacer a los editores de su enorme legión de lectores. 4 noveletas o cuentos largos son publicados a comienzos de los años 60, mejor dicho. Franny and Zooey son publicadas en el 61. Levantad, carpinteros, la vida del tejado, siguen los títulos extraños. Y Seymour, que es el alocado que salió en el cuento que dijimos, una introducción, son publicadas en 1963. Rise the High Roof Beam, Carpenters and Seymour, an Introduction. 4 trabajos de mediano lento que tratan de complacer la búsqueda de una secuela de gran éxito. Todos los escritores, hasta él mismo, porque si no, no hubiese hecho 4 cosas más. Quería otro como ese, pero no lo logra. Mirada adolescente, escritura infantil, tramas vacías, historias inmóviles. Son algunos ponzoñosos juicios críticos que Salinger recibe respecto a sus propuestas
del 60. Esa. Norman Mailer, que colega y crítico, habla de novelas para niñas graduándose de bachiller. Esa es la expresión que él tiene de esas otras cosas. Salen en un hombre extraño y huraño, no recibe ni las críticas ni el éxito como aliento para su vida privada. Algunas editoriales reciclan los relatos de la década del 40 que no estaban publicados en los 9 cuentos, y eso lo fastidia aún más como autor, porque algunos derechos de eso los tienen las revistas. Se está tomando ventaja de mí mucha gente, pero yo ni logro dar con otra cosa ni parecida a Catcher in the Rye y no sé qué hacer. Se fastidia el punto que a mediados del 60 se retira con la promesa de no volver a publicar. Promesa que por lo demás cumple cabalidad. No vuelve a publicar. Se interna en una curiosa vida alrededor de la meditación y de defender hasta judicialmente los derechos de publicar sus obras y combate a las publicaciones que hagan otras personas de cosas de él. Ese parece que es su trabajo a partir de ese día. En 1955 se casa con Claire Douglas, de quien se divorció en el 67, 12 años después, cuando acentúa su interés por el budismo zen y la vida ermitaña. En esos tiempos declara lo siguiente, rarísima declaración. Digo, extraña porque no le da entrevistas a nadie. Dice, los sentimientos de anonimato y oscuridad de un escritor constituyen la segunda propiedad más valiosa que le es concedida. Los sentimientos de anonimato y oscuridad. Porque la primera, por supuesto, es la obra, que viene a ser su vida misma. Toda actividad en ese sentido de publicación cesó cuando en 1965 la revista New Yorker, con la cual también él había publicado cosas, ofreció su última narración titulada Hapworth 16, 1924. Así lo que... Bueno, en el año 2000, quizás sin el visto bueno de Salinger, su hija Margaret publicó Agridulces Memorias, muy agridulces, por cierto. Y como llamó el libro, El Guardián de los Sueños. Guardián del Septenio, no sé qué, bueno, por allí. Luego se publicaron unas 80 cartas más en 2002 provenientes de escritores, críticos y admiradores bajo el título Letters to J.D. Salinger. Era una especie de cartas abiertas, un poco instando a lo que volviera a escribir, ese tipo de cosas. En ambos casos, tal vez muy poco o nada puso el hacer el autor por impedir estas publicaciones que hoy día, según su hijo, que es actor, Matt Salinger, ¿cierto?, quizás puedan ser incrementadas por obras inéditas en su poder, lo tiene el hijo, porque su padre ciertamente no publicó más. Pero sí continuó escribiendo en sus años de ostracismo y encierro, a decir de su hija y de su hijo. El 27 de enero del 2010, como ya señalamos, a sus 91 años de edad, falleció por causas naturales en Cornish, New Hampshire. Ya para terminar, podemos resumir lo siguiente. Hablar o entender a la obra posterior de Catcher in the Rye puede resultar una revelación o una decepción. Es decir, ir a las noveletas de eso. Ninguna de sus 4 novelas breves tiene la dimensión literaria de su gran novela, pero sí puede ser que compitan o complementen las propuestas de los 9 cuentos. En especial una, bueno, ya este es un juicio particular que se llama Franny. Ese es un cuento largo. En Franny vuelve la saga de la familia Glass, ya se había muerto por el problema del pez plátano, Seymour, que era el hermano mayor, y Franny es una de las hermanas menores, y bueno, propone personajes que hablan con las características, ya dijimos, de su sexo, y Franny se consigue con un novio en un restaurante y uno va descubriendo en la entrelínea que la cosa como que no está bien, no tiene intereses comunes, ella es actriz, para colmo. Y entonces se empieza a desmayar una y otra vez en el restaurante y claro, si eso lo escribe otro que no sea este, uno inmediatamente dice, pues claro, porque está en estado, etc. Eso lo viene todo a sospechar al final.
A mí esa noveleta, Zack Franny, no Zoe, porque las publican las dos juntas. Zoe es pesadísima, pero esa Franny es muy interesante, pesadísima para mí, por supuesto. Habrá gente que lo aplaude. Voy a aprovechar también este final para decir que mi obra favorita tengo que dejar Catcher in the Rye, cuando me tocó profundizar en ella, porque justamente Carl Crispin me dijo, no, vamos con eso y vamos con eso. Y entonces la volví a leer, la había leído hace muchos años, en traducción. Mire, el primer día me leí como 5 páginas y tuve que parar, porque es que era demasiado slang, es decir, demasiado, y todo el mundo le dice old y dice palabras que significan otras cosas. Ya el segundo o tercer día pude leer 10, 15 y luego me enganché y no me podía soltar. La terminé de leer como el día 4 o 5 porque tampoco es tan voluminoso. Y sí, tiene la maravilla de tener un subtexto que hace que existan no sé cuántas publicaciones y que ese señor haya vivido eso, cuidado si sus hijos también. Entonces, pero antes de eso, en los 9 cuentos, lo que me hizo a mí aficionado a salir no es otra cosa que un cuento largo pudo haber sido una noveleta con que cierran las 9 historias esas. Y se llama El Periodo Azul de Domier Smith. Realmente, para que quien quiera pues lo busque y lo lea. Puedo resumirles que este es un señor que es dibujante, graduado otra vez, estamos refiriendo a finales de los 40 o algo así, y no hay de trabajo, y de pronto una firma de 2 japoneses, firma de dibujo publicitario, dice, nosotros tenemos una academia entrenando a gente que le interese desarrollar el dibujo publicitario, y vemos que usted sabe mucho de eso. Y le digo, bueno, sí sé, pues lo he estudiado mucho, pero estoy un poco fracasado, pero ahí voy. Y lo contratan como profesor, y también para que juzgue a la gente que por correspondencia manda sus dibujos a ver si tiene el talento suficiente para recibir el curso. Y dice, bueno, que recibía mucha gente mediocre, etcétera. Los japoneses le decían, no, vamos, actor que venga, vámonos, porque tampoco es que nos podamos poner tan exquisitos. Y un día le llegan los dibujos extraordinarios, tenían un tono religioso de una monja. Y él cuando lo ve, dice, esto supera la facultad de dibujo que tengo yo, que tienen los japoneses y todo lo que estamos aquí. Y entonces él empieza a cartearse con tal emotividad por la monja, que le dice prácticamente que su destino debe ser el dibujo. Un día recibe una carta de la Madre Superior del convento donde está la monja, donde le dice que ella no va a participar en su curso. Y después él hace una reflexión donde dice, bueno, toda mi vida he guardado cosas como una urraca excepcionalmente neurótica, dice él. Y todavía tengo el penúltimo borrador de la carta que escribí a la hermana Inma esa noche de junio de 1939. Podría transcribirla aquí palabra por palabra, pero no es necesario. El grueso de la carta, y qué grueso, le dediqué a explicarle dónde, cómo su trabajo principal había sometido a algunos errores, etc. Hice una lista de los materiales de dibujo. Le pregunté dónde podía ver sus obras, le pregunté si había visto una reproducción de algún cuadro de Antonello de Messina, porque veía una habilidad renacentista en eso que hacía de la madre. Que por favor me dijera cuántos años tenía, y le aseguré reiteradamente que la información de ser suministrada quedaría entre nosotros. Dije que se lo preguntaba solo porque la información me ayudaría a darle una semejanza más adecuada. Sin cambiar de tono, le pregunté si en el convento admitían visitas. Creo que las últimas líneas o decímetros cúbicos de mi carta podría transcribirlas aquí. Y luego viene un arrepentimiento de él. Dice, yo entiendo por qué la madre le mandó la carta muy escueta diciendo que esta hermana no iba a estudiar ahí. Porque usted tenía una pasión tal de entrega
o de hacerle ver a ella la vocación del dibujo, que se me iba a ir del convento. Iba a creer que su llamado de Dios era dibujar y no estar en el convento. Ese cuento es de una habilidad y de una belleza extraordinaria. Utiliza también ahí la magia de las cartas para un ir y venir de cosas. John Updike, Harold Brodsky y Philip Roth son algunos de los famosos escritores norteamericanos que declararon haber recibido influencias de Salinger. Hoy día el autor y su obra son íconos de la cultura literaria del siglo XX, no solo en Norteamérica, sino en todas partes del mundo. Aquí en Venezuela, a mi entender, podemos apreciar su influencia estilística en varios autores, entre ellos en Francisco Maciá, un verdadero Salinger venezolano en el sentido más positivo imaginable. Fíjense, Piedra de Mar, por ejemplo, es una novela de marcada influencia salingeriana. Yo lamento que él haya fallecido por muchas razones, pero entre otras, porque cuando estemos investigando esto, me hubiese encantado preguntarle qué pensaba de Salinger. Porque hay muchas similitudes en lo que él hacía. Fíjense, la marcada influencia salingeriana en cuanto a su tono coloquial, confesional, lleno de buen texto y de subtexto, porque Macián está lleno de subtexto, con un toque de poético idealismo siempre. No voy a terminar con Salinger, sino con Macián. Había una vez un tigre, es un relato cuyo fragmento final, solo el fragmento, nos dará pie para terminar nuestra conferencia con el tono de Salinger reflejado en una muy reconocida obra nacional. Por cierto, esto está extraído, este cuento está en el libro del Llanero Solitario, que tiene la cabeza pelada como un cepillo de dientes, de 1975. Otro que tiene un nombre salingeriano completamente. Así termina ese cuento. Y una tarde de otoño, Jane le pidió a Doris que se llevara el libro que estaba sobre la mesa. A pesar de la estación, el sol aún calentaba un poco la piel. Era una fresca tarde de octubre y ya había hojas muertas sobre los jardines y sobre la calle. A Doris le encantaba pisarlas y oír el crujido bajo las suelas. Se llevó el libro a la orilla del Potomac y dio 3 vueltas a la manzana pisando las hojas más tostaditas antes de subir a la casa. Cuando tío Henry le encontró pasándole el pañito al libro, le preguntó de dónde lo había encontrado y por qué le pasaba el paño a esa cosa tan vieja. Tío Henry se sentó en una silla frente a la sobrina, que no dejaba de pasar una y otra vez el pañito sobre el cuero del libro. ¿Y qué dice el libro?, preguntó el tío Henry. Es una linda historia de un tigre, dijo Doris. Tú ya sabes leer, Doris, ¿podrías leerme esa historia? ¿Qué te parece? Doris se sentó en el suelo, abrió el libro y le dijo, pero acuérdate que no debes toser cuando esté leyendo porque me molesta mucho. Doris leyó lentamente la historia del libro. Dijo, había una vez un tigre, tenía una raya y era tan liviano como el amor. Tío Henry mascó la pipa, miró a Doris, y Doris metió el dedo donde le faltaban los dientes. ¿Qué más?, preguntó Henry. No es nada más. Es una historia muy corta, pero es una historia muy linda, le dijo Doris. Y dejó al tío Henry en el saloncito y se fue a su cuarto. El paño que aún utilizaba Doris para quitarle el polvo al libro ya no lo tenía. Y era el mismo que la niña apretaba de noche para dormir. Al día siguiente, al despertarse, vio el libro junto a la cama, lo abrió y se extrañó. Había una vez el amor, leyó. ¿Y dónde estaba el tigre en la historia? El tío Henry estaba en pijama, afeitándose frente al espejito del baño. Tío Henry le dijo, ¿sabes que el tigre del cuento se fue? El tío Henry evitó sonreír y eliminó unos pelitos blancos de la comisura de la boca. Un día aparecerá, dijo después de besarla. Doris se metió el dedo entre los dientes y volvió a su cama. Se lo voy a decir a Jane, mi mamá, dijo. Se acostó otra vez, apoyó sobre la cabecita el libro
y después de apretar el pañito, se quedó dormida. Muchas gracias por su presencia. Bueno, muchísimas gracias, Federico, por esta magnífica conferencia de Salinger que deja mucho para pensar, reflexionar. Creo que la comparación que hiciste con Juan Rulfo me parece pertinente. Es decir, por lo menos en cuanto a la publicación de un par de libros. La diferencia con Salinger es que Salinger se encerró. En cambio, Rulfo, como tú decías, salía con hábito para que todo el mundo le preguntara que cuándo iba a publicar su próximo libro. Y no lo hacía. Ahora, este libro de Salinger, especialmente The Catcher in the Rye, es un libro absolutamente de culto. Basta tener en consideración que desde la fecha de su publicación hasta hoy en día se han publicado 65 millones de ejemplares. Cada año se publican 250.000 ejemplares de la obra de Salinger, de modo que sigue vibrando absolutamente en el interés del lector y en el interés aparentemente de un público juvenil que no es tan juvenil. Obviamente, porque esto es una lectura para cualquier edad. Tú mencionabas a Pancho Manciani, yo creo que también podríamos mencionar algún tono salingeriano en Eduardo Sánchez Rugeles, ¿no? En Blue Label, es posible. Claro, con las distancias estilísticas del caso, obviamente. Ahora, lo que tú señalabas sobre los problemas de traducción de la novela, que un poco también Salinger lo aclara cuando Holden Caulfield dice que quiere ser una especie de Catcher in the Rye, un poco protector, es decir, de esta adolescencia perdida. Sin embargo, es muy curioso, es curiosísimo lo que ha sucedido con este libro, precisamente con los subtextos, porque el señor Mark David Chapman, a quien no sé si le suena a alguien aquí, el asesino de John Lennon, es decir, llevaba The Catcher in the Rye como lectura, es decir, antes de haberlo cometido. Y el asesino, o el que trató de asesinar a Ronald Reagan y a su jefe de prensa, es decir, también había leído, es decir, The Catcher in the Rye, y además los dos lo dijeron. Todo lo que hemos hecho estaba en el libro. Entonces yo creo que eso es un subtexto verdaderamente interesante. Yo no sé cómo ese tema, es decir, no se ha tocado por aquí. Yo no sé si de repente te gustaría, antes de darle la palabra al público presente, bueno, es decir, si se te desató alguna vocación homicida cuando leíste The Catcher in the Rye. Gracias por la invitación de nuevo y por su presencia, porque hay tanta gente amiga aquí que si me pongo a decir, hacemos otra conferencia. Hay asesinos que lo dejan en captura y dicen que se inspiraron en la Biblia. Bueno, eso es una cosa que está en la cabeza de él, eso no está ahí. ¿Quién tiene la culpa? ¿El mono o el que le da el revólver? En fin. El ser humano es insondable en ese sentido, ¿no? Entonces una cosa que contiene como primer subtexto, creo yo, es el idealismo que tiene un joven sobre cómo es el mundo y cómo debe ser y cómo él quiere dedicar su futuro. Ya no estudia nada, sino ve cómo salva a otro. Bueno, si alguien me dice que le metió un tiro a John Lennon leyendo eso, yo digo, bueno, este está más loco que salen y Caulfield juntos, ¿entiendes? Sí, ahora, que es icónico y que el subtexto, y por eso es que a los niños hay que ir poco a poco llevándolos para que puedan pensar en este tipo de cosas, que la gran habilidad de un escritor no está tanto en el texto, sino en lo que dice detrás de eso, y en construir personajes. Y a veces es tan abierta la interpretación que aquello que decían, bueno, película censura A, B, C, D, lectura infantil, eso tiene todo el sentido para mí. No sé si alguno de ustedes quiere comentar o preguntar algo de tantos amigos.
Bueno, tiene una flor o tiene una piedra, no importa. Ariel, tú que has vivido entre libros. Atrévete. No, me recordaste a Chapman que lo odio mucho. Claro. Pero claro. Y además hay otro asesino, creo, que mató a una actriz. Pues, Sí, una actriz también lo dijo. también lo había leído, ¿no? Sí. Sí, pero especulativo. Pues si Salinger estuviera ahí, ¿te fijas por qué no escribo más libros? Porque si va a estar, pues, ¿cómo se llama? Citando las ideas locos. Y en algún momento se desató una especie de leyenda urbana en los Estados Unidos que señalaba que todo aquel que comprara The Catcher in the Rye lo fichaba en el periódico. La cosa así. ¿No? Catcher in the Rye tiene un fondo precioso, olvídese de eso. Digo. Hola. Ojo, pues mira, cuidado. De lo que tengo entendido es un libro contra el orden establecido. Sí, Y estimuló a muchos movimientos de rebeldía juvenil. Los hippies, este movimiento contra la guerra de Vietnam. Entonces eso es lo que más o menos tengo entendido. Bueno, tú sabes que los movimientos del año... hay una teoría que el gran ganador de la Segunda Guerra Mundial nunca tuvo tanto poder Estados Unidos como al final de la Segunda Guerra Mundial. Era el que había sido determinante para que aquello se calmara. Y habían hasta podido sentarse a dividir el mundo y poner esto por acá y aquel por acá. Y ese estado de orden se reflejaba en el comercio, en la sociedad, en todas las cosas americanas. Cuando estábamos pequeños, uno veía esta bomba de gasolina que está aquí. Bueno, eso tenía una estructura de Alejandro Otero. Ahí ponían la gasolina con un corbatín, con un gorro, hasta con camisa blanca. Y el movimiento de los Beat Poets, en el fondo, hay quien ha interpretado, entre ellos nosotros también pensamos parecido, que está bien que haya orden, pero debe haber más libertad en el sentido de que la persona tenga una amplitud de posibilidades distintas, que no le venga desde la cuna, que es lo que él va a hacer hasta el resto de su vida. Y por eso el Beat Poet se alzaba contra tantas cosas, e inclusive en cuanto a sus relaciones personales y sociales. Salinger no era ni de grupo Beat ni de grupo nada, porque ese es un solitario. Pero es posible que él, desde su punto de vista, también tuviese esa rebeldía parecida, o ese germen de rebeldía dentro de sí mismo parecida a lo que le pasaba a los Beats. Son un poquito después que él, como una generación después, pero él nace en 19, esta gente nace en los 30, 25. Sí, pero lo toman como, Sí. así como Referencia. Sí, pero fue todo un movimiento que en su lado positivo, porque también lo tuvo negativo. Todas las cosas importantes tienen esos dos lados. Sí, se alzó mucho contra un orden establecido que a veces ahogaba y no dejaba que la persona se expandiera lo que podía ser su vida o su futuro. Estaba todo medido. Era el bombero de gasolina que parecía, no sé, un soldado de alguna parada militar o algo así. Pero tienes razón, sí, que hay de eso. Hay otro, no tiene nada que ver, pero tiene que ver de escritores como Rulfo Nuestro, que podría ser Adriano González, que escribió aquella novela maravillosa en el 67 y después escribió una novela 30 años después que es viejo, ¿no? Es decir, que hay un periodo allí de... Viejo, sí. Pero Adriano González, para bien, porque uno lo admira, tenía una escritura muy consciente del estilo en sí mismo, era un poco abarrocado. Estos son tipos, me parece que hubiesen leído los escritores del norte de Europa, ¿sabes? Porque tú ves Lagerbisk, por ejemplo,
Son gente que quisiera que en 5 líneas decir lo que otro dice en 50. ¿No? Y en los coloquios más usuales, como el que leímos del pez banano. Una mamá hablando por teléfono con un hijo, ¿cómo está esto? Y aquel mar de fondo que se va desarrollando, o que un tipo le diga a una niñita, ven que yo te acompaño a bañarte en el mar, y entonces todo aquello tenga un nivel de oscuridad, un gris allí. En eso, este es único. Tal vez por eso, el Catcher de Raya está lleno de conversaciones entre colegiales, de ideas de muchachos, aparentemente. Y Carver, no lo ponen ahí. Carver minimalista, es ¿no? posible, sí, no, Carver, es que después de ese libro es fundamental, como dijo Carver, tiene no sé cuántas ediciones y nadie lo puede ignorar. Y sí, todo el que se mete en la onda coloquial, conversacional, por ejemplo, eso que yo leí en inglés de la muchacha, que el tipo, Pretty Girl, eso, que él la va a buscar de sus recuerdos de cuando él estaba, y él recuerda cómo le abría la puerta y cómo la veía y tal. Eso es muy Carver, por ejemplo. Eso puede estar firmado Raymond Carver. Por cierto, ese es un tipo que hay que tenerlo en la lista. Bueno, anótate para el 27. ¿Alguna otra pregunta? Daniel, tú que nos honras con tu visita. Daniel también ha estado en obras de nosotros en la batería, por ejemplo, y eso. No conozco al escritor, pero me quedé atrapado ahorita con todas las cosas que cuenta y que está, o sea, y veo que es algo que es muy interesante de leer y de descubrir. Lo que tú dices de los entre líneas me llama mucho la atención, porque bueno, está abierto a la interpretación de quien lo escuche, y la parte de la música también es así, ¿no? Es como que uno hace una canción con un tema, pero la interpretación es de cada quien. Entonces, bueno, ahora quedé enfibrado con buscar, leer Catcher the Rye. Bueno, como dice Gabriel Said, el escritor mexicano, publicar un libro es ponerlo en medio de una conversación. Qué bonito eso. Qué bonito, sí. Bueno, dicen también que la música es lo que está entre las notas anotadas, entre las notas de la partitura. Ahí es que está la música, no la primera, porque si no la tocas, no suena nada.